De que... Tenemos que presentar resultados y hay que ir avanzando, Entonces, no obstante, ya buscaremos el hueco para meter. Lo malo es que no tenemos eucalipto, ¿no? Todavía, no sabemos. Esperanza hizo algún contacto en Galicia, ¿no? En la zona de Galicia. No se te oye, Esperanza. No. Se oye mal. ¿Mejor ahora? Pues un poco mejor. No se te oye. Hay que conseguirlo, porque al final la idea es centrarnos en eucalipto, centrar tu tesis en el eucalipto, ¿no? Sí, efectivamente. Porque si fuera pino o alguna de esas cosas que estamos ensayando, pues sería más fácil, porque ya lo tenemos y estamos haciéndolo. Pero al ser eucalipto, que seguro que... Pero como yo también caractericé pino, yo creo que si es que por último no se consigue el eucalipto, o no sé... Bueno, no sé. pero vamos a ver en qué situación estamos con el eucalipto. Si lo podemos conseguir, mejor. Aunque meter una variable que, si fuera pino, como antes o después vamos a hacer pino, es más sencillo para nosotros. El eucalipto supone hacerlo adicional, pero bueno, si podemos conseguirlo, lo haremos. A ver qué dice Esperanza, a ver si se conecta. Esperanza, tienes el micrófono apagado, ¿no? ¿Me oyes? Sí, ¿qué pasa? Que tienes problemas, ¿no? Sí, pero os oigo, pero ni puedo poner yo como que no puedo hacer nada, ni puedo poner vídeo, ni puedo poner mi audio. No sé si es porque como se está grabando la reunión no me deja modificar porque me he salido y vuelto a entrar. Podemos hacer una cosa. Walter, ¿puedes parar un momento la grabación? A ver si así Esperanza. Gracias. Entonces, de hecho, ese equipo nosotros lo hemos utilizado muchas veces para hacer el análisis inmediato. ¿Por qué? Porque si tú haces un ensayo en ese equipo en atmósfera inerte, de ahí te sale, el resultado de ese equipo es, mide la masa, mide la pérdida de peso, ¿vale? Entonces, es un gráfico que representa la pérdida de peso frente a la temperatura, ¿vale? Entonces, tú sacas una figura que pone porcentaje de pérdida de peso respecto del peso inicial y en la abscisa en la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces dices, la primera pérdida de peso hasta una temperatura de unos 110, 120 grados, eso es la humedad, ¿vale? Con lo cual, ese porcentaje respecto a la masa inicial sabes que es la humedad del combustible. Si la atmósfera es inerte y sigues aumentando la temperatura, la siguiente pérdida de peso son los volátiles, con lo cual, de un ensayo en atmósfera inerte sabes la humedad que tiene el combustible y sabes los volátiles que tiene ese combustible en masa. Si ahora repites el ensayo con atmósfera oxidante, con oxígeno, se va a quemar. Es decir, va a perder la humedad, va a perder los volátiles, pero va a seguir perdiendo peso. ¿Por qué? Porque se quema. Y lo que te queda al final son las cenizas. Con lo cual, de un ensayo en atmósfera inerte y un ensayo en atmósfera oxidante, tienes la humedad, los volátiles y las cenizas. El carbono fijo es la diferencia. Es decir, nosotros hemos utilizado ese ensayo muchas veces para hacer un análisis inmediato, ¿vale? Pero aparte de eso, hemos utilizado muchas veces ese equipo para hacer estudios de cinética. Es decir, con qué facilidad se gasifica o se oxida o cuál es la cinética. Tú imagínate que quieres utilizar un modelo para simular el proceso de oxidación del eucalipto en una caldera, ¿vale? Y ese modelo requiere de unas variables, hay una serie de reacciones químicas que te dicen cómo se está oxidando ese combustible. La velocidad de esas reacciones, una forma de obtener un parámetro más o menos relativo a la cinética de esa oxidación es haciendo ensayos en una balanza termogravimétrica, en una TGA, ¿vale? En una TGA. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros tenemos diferentes métodos, pero al fin y al cabo tú estás evaluando la variación de la masa respecto del tiempo, que lo puedes ajustar a una constante cinética tipo Arrhenius. Pues estás viendo cómo se pierde la masa con el tiempo en función de... realmente estás viendo cómo se pierde la masa en función de la temperatura, pero la temperatura y tiempo están relacionados porque tú has metido un perfil de temperatura, una variación de temperatura con el tiempo. Bueno, al final se puede sacar algún análisis cinético que puede ser útil desde el punto de vista del modelado, ¿vale? Pero bueno, eso se evaluará posteriormente. Se evaluará posteriormente.
Entonces, ese es el único equipo que yo he visto que a lo mejor proporcionaría algo interesante para poder hacer allí, ¿no, Esperanza? Sí, a ver, para hacer investigación, mejor sí que hemos hecho estudios con la termobalanza. Sí, pero de ese tipo que yo te digo. Sí, pero para sacar cosas cinéticas. Claro, Pero luego te sirve el modelado. claro. Para ver cómo se quema, podemos sacar temperaturas iniciales de combustión también y cosas así, pero es todo para modelado. Exactamente, exactamente. Entonces, Se puede ver cómo se modifican los perfiles de combustión dependiendo del tipo de biomasa. Es lo único que vería, pero sigue siendo parámetros iniciales para hacer un modelo. claro, a lo mejor para ver, sí, sí. Bueno, ya se vería, ya se vería. La idea es ver si podemos conseguir el eucalipto. Eso si quieres, Esperanza, ese teléfono que te van a pasar, le hablamos o incluso mañana. No lo tienes todavía, ¿verdad? El teléfono. No, me han dicho que me lo darían y todavía no me lo han dado. Vamos, no creo que tarde. La gente de Nemán, ¿se me has dicho? Sí, Esperanza y Estero, en concreto la de la Loma. Ah, vale, no, vale, vale. Que era que pensaban en Nemanja, pero está la Loma. Sí, sí, sí. Que ha sido esta mañana precisamente. ¿Qué han qué? Que ha sido esta mañana cuando se lo he pedido y porque el otro día también comprar en el medio ambiente a Sí. ver si él sabía y me dijo que un país tenía que ser él. Ya, Y por eso he llamado a Esperanza. ya. Vale, bueno, haremos lo posible por conseguirlo, ¿vale? Haremos lo posible por conseguirlo. La idea, Esperanza, era hacer con Walter ensayos de peletización y también de combustión, ¿no? Sí, lo que haríamos sería vino para tenerlo como referencia y bueno, en el caso de que Pero, no consigamos el eucalipto, pues no lo sé, porque el vino ya está estudiado, la combustión, de hecho nosotros hicimos estudios sí. de combustión. El pino lo tenemos que hacer para el proyecto de la Junta, igualmente. Nosotros, yo quiero aprovechar la estancia de Walter, ya que tiene que tener un combustible de referencia, que va a ser el vino, para utilizarlo también nosotros como referencia en nuestra caldera. Claro, lo que pasa es que de ahí ya tendremos los resultados, podríamos utilizarlo. Lo que pasa es que, claro, estaban hechos cuando lo hizo Enar, a lo mejor era diferente, ¿verdad? Ya, lo que pasa es que ahora no hay, con el PIN no sería una necesaria de optimización, porque eso ya lo tenemos hecho. Simplemente cogeríamos en las condiciones óptimas Sí. y las ensayaríamos cogiendo para partículas, claro, etc. claro, claro. ¿Sabes? Que esa era la idea que tenía y aprovechábamos que Walter lo necesitaba para hacerlo también. ¿Y el pino en forma de pellets o cómo, Esperanza? Sí, el pino ya peletiza. Entiendo que el eucalipto también se pelletiza fácil. Yo supongo que se pelletizará. Mira, yo lo que se me ocurre, Walter, es si podemos conseguir eucalipto. Nosotros los ensayos con pino vamos a hacer alguno, porque tenemos que utilizarlo en nuestro combustible de referencia para compararlo con las materias primas que estamos ensayando ahora, ¿vale? Entonces, en tu caso íbamos a comparar el pino con el eucalipto. Lo que pasa es que no podemos hacer muchos ensayos porque el tiempo no lo permite. Pero si consiguiéramos eucalipto, lo que haríamos son pellets, que creo que eso debe ser sencillo, hacer pellets de eucalipto, igual que es sencillo hacer pellets de pino, y ensayaríamos esos pellets de eucalipto, los ensayos que podamos, que el tiempo nos permita. Lo que pasa es que sería un ensayo donde, digamos que tendría una parte, incluso con el pino, tendría una parte novedosa que sería que recogeríamos partículas, es decir, que un resultado que ibas a dar, además de la combustión, del rendimiento de la caldera, de las emisiones gaseosas de monóxido de carbono, etcétera, sería la emisión de partículas, ¿vale? Y es más, a lo mejor, Esperanza, si recogemos partículas con el Delpi de diferentes tamaños, a lo mejor se las podía llevar Walter después a Perú y en la TGA intentar plantear algún tipo de estudio sobre esas partículas en función del tamaño que tienen. ¿O qué? A ver, la cantidad de partículas que se cogen son muy pocas y más si tenemos pino. Nosotros estamos con muchas partículas porque tenemos lo que tenemos. Con el pino se reduce por una vez por ahí. Entonces,
de hidrocarburos son cenizas y la TGA no puedes hacer nada. No, pero bueno, la TGA por lo menos te discrimina entre unas cosas y otras. Sí, entonces ahí no podrías saber la cantidad de hidrocarburos que tienes o... El Delphi va a ser muy difícil con las partículas que se tengan en cada uno de los soportes de poder hacerles un análisis posterior que no sea en el propio filtro, como aquí cuando le hacemos un SEM o un TEM o algo así. Bueno, Walter, ya te digo, el problema es que viene en muy poco tiempo y tenemos tanto ensayo y requieren tanto tiempo que es intentar hacer una tesis en 3 meses, que es una cosa, es un reto muy complicado, tremendamente complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentar hacer lo que podamos. Es decir, cuando estés aquí vamos a intentar conseguir el eucalipto. Con el eucalipto haremos los ensayos que podamos, que el tiempo nos permita, e intentaremos sacar los resultados que podamos. Y en función de eso, cuando llegue la hora de irse, pues ya veremos. Es decir, es que no podemos avanzar nada. Es decir, no podemos, hasta que no estés aquí, veamos si tenemos eucalipto o no. Si podemos encajar esos ensayos, ¿cuándo los podemos encajar? Es que poco más podemos avanzar ahora. Pues no podemos hacer un plan de ensayo diciendo vamos a ensayar 1000 condiciones a coger partículas con el eucalipto. El problema es que no podemos. Tendríamos que dedicar los 3 meses solamente a eso y es imposible porque tenemos el compromiso del otro proyecto, ¿no? Pero vamos a ver cómo podemos ir encuadrándolo. No hay ¿Vale? problema. El tema de se hace lo que se puede y yo creo que se podría complementar acá en Perú, o, si es posible, hacer una tercera estancia, ¿no? Yo creo que eso no es problema. Lo del Perú, claro, habría que ver eso, qué información adicional podemos sacar de los equipos que hay allí. Pero bueno, venga, si vas a venir, estarás aquí, haremos todo lo que se pueda. Como bien sabes, pondremos todo lo que podamos de nuestra parte, ¿vale? Es decir, que eso no te quepa duda. No solamente no te lo puedo garantizar, sino como ya te dijimos en la otra reunión, es que las tesis, los experimentos no se hacen en 3 meses, ni siquiera aunque fuera a tiempo completo haciendo eso. Bueno, pues haremos lo que podamos y después complementaremos con la ayuda de Javier, que conoce mejor el sistema en Perú y que sabe que puede, pues ya diréis vosotros un poco, ¿no? ¿Cuál es la línea a seguir? ¿Vale? ¿Cuál es la línea a seguir? Como referencia, nosotros llevamos con un combustible año y medio y todavía no lo tenemos terminado. ¿Habéis oído a Esperanza? Esperanza dice que como referencia que ella lleva ensayando un combustible más de 1 año y todavía no ha acabado, con un solo combustible, solamente Wow. analizando cosas de la caldera. Entonces, bueno, si se quiere hacer una cosa exhaustiva, detallada, cogiendo partículas, asegurando repetitividad, es decir, cuando uno hace un ensayo experimental, no puedes hacer un ensayo, porque cuando presentes los resultados de ese ensayo, la primera pregunta que te va a hacer cualquier evaluador es: ¿esto es repetitivo? Si usted me repite el ensayo, el resultado es el mismo. Es decir, eso en el mundo de la experimentación y más nosotros, eso es el pan nuestro de cada día. Tienes que hacer al menos 2 o 3 ensayos para demostrar repetitividad o variación estadística. ¿Por qué? Porque resulta que si tú dices que por cambiar una condición te aumentan los óxidos de nitrógeno, ¿vale? Y resulta que en la misma condición, por el hecho de haber ensayado un día diferente, también te aumentan, y dices, hombre, pero es que no es que aumenten los óxidos de nitrógeno, es que la aleatoriedad es muy grande y todo conlleva un análisis estadístico asociado. Es decir, la variación debido a la aleatoriedad es mayor o menor que la variación cuando usted cambia una condición de operación. Porque entonces que esa condición de operación es significativa y si no, no lo es. Entonces, eso requiere hacer varios ensayos en las mismas condiciones. Cada ensayo es un día, es un lío. Es decir, que al final es un trabajo, para que sea riguroso, es un trabajo que requiere mucho tiempo y mucho análisis, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a repetir, haremos lo que podamos, ¿vale? Si al final resulta que por ser más
que a lo mejor podemos ir un poquito más allá si nos centramos en el pino que en el eucalipto, y además podéis vender bien allí el pino a la hora de poder defender una tesis allí en Lima, pues a lo mejor nos centramos en el pino, ¿no? Esperanza, yo qué sé. Bueno, yo creo que vamos a ver si conseguimos el objetivo. Vamos a ver. No, pues vamos a obtener Sí, yo- y podrían defender la tesis con utilizando el pino. Vale, vamos a probar, vamos a quemar el cartucho del eucalipto, ¿vale? Sí, yo creo Vamos a ver si porque, fuera... porque la idea al principio con el profesor Verástegui fue su idea de los cultivos tecnificados que hay en el norte del Perú. Yo creo que con la aprobación del profesor Verástegui en este giro, debido a la facilidad de las pruebas con el pino, podría ser factible. Y la investigación del eucalipto no sería tampoco perdido, porque igual se coloca como la experiencia que se hizo allá, ¿no? Y se compara, ¿no? Supongo que puede quedar así. Bueno, vamos a intentar a ver qué pasa con el eucalipto, a ver si lo podemos conseguir, etcétera, y ya vamos tomando decisiones, ¿vale? Así es. Por mi parte, no duden de que yo puedo justificar el cambio de la materia prima a ensayar de eucalipto a pino por las razones técnicas de la investigación, que no se disponía del material y que el tiempo no permitía tampoco, pero que lo que se está haciendo o se va a hacer con el pino es nuevo y complementa un trabajo ya previo y se conoce bastante de pino y que va a servir en Perú, porque el Perú tiene una tendencia ahora de reforestar la zona de sierra con pino. Ya hay grandes experiencias en el norte, hay una gran hacienda manejada por una cooperativa evangelista que en cooperación con Bélgica y con la universidad local transformaron una zona pelada a alrededor de 3.000 metros de altura, de cerros pelados, la transformaron en un bosque de pinos que tiene ahora 12.000 hectáreas. Y es un centro ecológico turístico ahora. Con la madera de pino, ellos la cortan de manera científica, programada, para abastecer una fábrica de papel que está en la costa peruana. Y además tienen una industria de carpintería y una industria derivada de los animales que han introducido en la zona para fines ecoturísticos. En fin, toda esa zona se ha transformado y el modelo está sirviendo para otros lugares, porque casi toda la sierra del Perú, la sierra me refiero a lo que está más arriba de 2.000 metros de altura, Sí. tiene ese ecosistema de zonas totalmente deforestadas, con pasto muy, muy primitivo, pero que con una debida tecnología se pueden reforestar. Y luego la lluvia ya los mantiene, como ha sucedido en el norte del Perú, en esa zona llamada Porcón. Le voy a enviar un video a través de Walter para que conozcan esa experiencia de Porcón y es con Muy pino, bien, estupendo, pues sí, muy para que vean que interesante. tiene un potencial. Entonces, desde el punto de vista de hacer ensayos con pino, no es un trabajo que no sirva al Perú, sirve de todas maneras. Vale, Profesor, pues porque la estupendo, propuesta pues, podría también vincularse al tema de proponer zonas para forestación y uso tecnificado para, usos energéticos, ¿no? O sea, la tesis puede basarse en la misma zona de Ayacucho, hacer unas plantaciones piloto, plantaciones de eucalipto, no, de pino, ¿no? Que ya lo vienen haciendo también. Se me ocurre que el planteamiento de la tesis sea esa, ¿no? O sea, estudiar el potencial energético del pino. No sé cómo lo ve Juanjo. porque, bueno, lo que pasa es que digamos que es una materia prima muy conocida y es lo típico, que se peletiza, ¿no? Otra cosa, Esperanza, el pino nosotros en la tesis de NAR se ensayó en forma de pellets y en forma de astillas, ¿verdad? En los dos, ¿verdad? A mí se me ocurren ideas, ¿no? Bueno, ideas. A ver, por ejemplo, imagínate que conseguimos el eucalipto. Pues a lo mejor se podría, dado los pocos ensayos que podemos hacer, peletizar eucalipto si es sencillo y ensayar el eucalipto en forma de pele y en forma de astillas. ¿No, Esperanza? Y, Es interesante hacerlo en astillas sin peles porque a veces si tienes astillas y no te quieres gastar dinero y claro, el correspondiente, claro. Es que peletizar es caro.
Entonces, pensando en esas zonas rurales del Perú, donde además tienes que ponerles peletizadoras, si puedes astillar, lo que es mucho más barato, está bien comparar cuáles son las prestaciones de la caldera con pellets y con astillas. Rendimiento, contaminantes, partículas. Yo creo que son muy interesantes, ¿vale? Claro, Juanjo, porque la solución, o sea, de pronto de acuerdo a la competitividad y a la eficiencia, nos arroja como dices tú, que es más pertinente usar en forma de astillas, pero bueno, tenemos el estudio de peletizado, que también podría darse, pero no necesariamente Claro, los resultados nos tienen que dar que, bueno, tiene que hacerse pellets. De acuerdo a los estudios, se queda ver, demostrado de no. que es astilla, ¿no? Los pellets a lo mejor se comportan mejor, pero si las astillas no se comportan mal, es mucho más barato astillar que peletizar. Sí, Claro. cuando tú quieras proponer una tecnología que implica un peletizado, eso es más caro. Entonces, yo creo que la comparación de pellets y astillas está bien, porque compara si realmente vale la pena un peletizado o no, ¿vale? Eso es una cosa que se puede hacer. Luego, si al final pudiéramos ensayar un par de condiciones, peletizar eucalipto, ensayar pellets y astillas en un par de condiciones, medir emisiones, recoger partículas y a esas partículas hacerles algo, estoy hablando de muchas cosas para tan poco tiempo, ¿eh? Es decir, estoy hablando por hablar. Bueno, pues esos son, y lo mismo tenemos para el pino, bueno, pues son unos cuantos